en todo lo alto. Pero sin duda, ayer la atención global y especialmente doloroso, además, el momento para la izquierda en todo el mundo que observaba con tristeza la despedida, la muerte, el fallecimiento de Pepe Mujica. Vamos a conversar enseguida con Álvaro Bresner, el director de La noche de 12 años. Historia personal, la de un muchacho, porque alguna vez fui muchacho, que como otros quiso cambiar su época y su mundo. Es un sueño, el de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores, en parte, son hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo, pero hay veces que me grito con nostalgia. ¿Quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de abrevar tanta utopía? Y hay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta que el poder está en el corazón de las grandes masas. Gracias. Me costó una vida, tal vez, aprenderlo. Cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Y desde luego la estela que ha dejado Pepe Mujica, una inspiración para la izquierda global en todo el mundo y alguien que lo conoció en profundidad, que retrató además la noche que vivió, la noche de 12 años, encarcelado, en prisión, sometido a torturas, al apagón, a la ausencia de vida en ese tiempo. Fue el director de cine Álvaro Bresner. Álvaro Bresner, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Un placer estar aquí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Álvaro, por atendernos, porque además entiendo que recibiste esta noticia también con mucho dolor, porque tenías una relación con una cierta intensidad con él, ¿verdad? Sí, tuve la suerte de tener una relación muy continuada durante muchos años, en gran parte dado por el proyecto al que estuve abocado, a la película La noche de 12 años. Y fue una relación muy intensa de tratar de llegar un poquito a esos lugares oscuros en donde el lenguaje un poco a veces desaparece, ¿sabes? Donde a veces las historias quedan en ese lugar que se vuelven difíciles de transmitir y donde de alguna forma también alumbra la experiencia personal y el conocimiento imposible de como tal de transmitir a veces en palabras. Eso me pasó con él durante todos estos años de proceso y después siempre fue algo como que relativamente continuado, ¿no? Algo yo, de hecho, el año pasado estuve dirigiendo una ópera, dirigí la Ópera Nacional en Uruguay, en Don Giovanni, y él mismo me llamó para pedirme para venir. Y la verdad que fue la última vez que lo vi en la ópera. Claro, has podido convivir con él, has viajado con él, has conversado mucho tiempo, le has retratado ese pasaje de la historia de su vida. ¿Qué es lo que más te conmovió de Mujica como ser humano al profundizar en todos estos capítulos? La Mujica, como en realidad, como casi todo ser humano, solo que la grandeza de Mujica evidentemente ha sido un hombre excepcional, es un caleidoscopio de lugares en donde se pueden recrear mil Mujicas, ¿no? Según qué aspecto se quiera retratar. A mí uno de los que más me conmovió es el aspecto cercano de él, el aspecto humano, el aspecto de alguien que no importaba en qué circunstancia estaba, por ejemplo, siempre escuchaba a todo el mundo. Escuchaba y respondía, nunca interrumpía a nadie. Siempre usaba el humor para salir, para dar una respuesta sabia y que de alguna forma levantase como que el ánimo. Era un hombre de una profunda humanidad, de esos hombres que viste que ya quedan pocos, ¿sabes? O sea, más allá de lo que pensás en sí, el grado del valor a aceptar y a asumir lo que uno es con total entereza.
La película, que por cierto se puede acceder a la película a través de Netflix, es una película fantástica, muestra esos 12 años de oscuridad de Pepe Mujica y el título retrata muy bien ese lugar al que se vio abocado. Está basado en un libro, en Memorias del Calabozo, ¿no? ¿Qué es lo que te marcó a ti cuando encuentras esto, cuando encuentras esa vivencia? Bueno, como tú sabes, yo soy alguien nacido en Uruguay, porque ya soy uruguayo, evidentemente. Vivo hace 25 años en Madrid. Pero bueno, ese libro para mí me impactó mucho lo que era la descripción en sí de la experiencia de aislamiento, ¿no? Y, y la verdad que yo en un momento me pareció una historia muy emocionante, pero muy difícil de llevar a la pantalla. Y me acuerdo, mira, aprovecho a contar una historia que para mí lo define mucho y que para mí fue la base de cómo a partir de ahí empecé a entender lo que quería hacer o lo que podía hacer. Eh, Nos reunimos con Mujica cuando todavía Mujica era presidente del Uruguay. De hecho, estamos en la sala presidencial con los tres otros, con las dos personas que estuvieron con él, que fueron tres miembros, fueron rehenes. Cada uno estuvo aislado durante 12 años sin ver el sol, sin hablar, sin ver la luz, sin saber qué día era cuál, con una pérdida total de noción de tiempo y demás. Y en el salón presidencial, hablando un rato largo, porque Mujica siempre era reacio a los homenajes, a la idea de darse mayor importancia y siempre el argumento que él había sido salvado por desacralizar el dolor, gracias a su capacidad humorística, su capacidad de reírse de sus desgracias. Y en un momento me dice, con total seriedad, me dice, yo hay veces que extraño el calabozo. Y yo quedé en shock. Estamos hablando de un tipo que está en su salón presidencial. Un presidente, parecía Diógenes, hablando, ¿hola? Sí, sí, te escucho Sí, con atención, sí, eso. con Alejandro Magno. O sea, un presidente que dice, yo a veces extraño esos años de calabozo. O sea, 12 años en donde estuvo sometido a algo inimaginable que tiene que ver el aislamiento mental, que tiene que ver el desaparecer del mundo, cuando la persona se convence que ya no existe en el mundo, ¿no? Porque en realidad pierde total conciencia y noción del lugar. No es una experiencia solo carcelaria, la experiencia de aislamiento, y sobre todo por un periodo así. Y el hombre que era presidente dice, yo a veces que extraño el calabozo, y le repregunto por qué, y me dice, porque nunca tuve tanto tiempo para pensar, porque nunca tuve tanto tiempo para ser yo mismo. Wow. O sea, nada de lo que soy yo hoy lo sería si no fuesen por esos 12 años. Y hay algo de eso, de ese grado de que cómo sabemos hasta dónde somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos si no somos puestos ante las peores circunstancias, que, que fue una lección de grande, ¿no? Mujica ha hablado mucho de eso, pero para mí vivirlo en primera persona, esas lecciones de resiliencia y resistencia y cómo a pesar de estar en las peores circunstancias, no sacralizar el odio, no es mirar para adelante, esa frase que él decía, la naturaleza es sabia, que por algo nos puso los ojos adelante y no en la espalda. Hay como que hay como que mucho conocimiento que se puede retraer de esa experiencia, pero el impacto de poder vivir con ellos y poder acercarme a eso para mí fue único en comprender a las dificultades de lo que es, de lo que ha sido en sí su vida, ¿no? Y cómo le ha marcado, y que no es obvio, porque parte de una decisión última, que es la decisión propia de decidir cómo quiero que esta experiencia me marque. Oye, ¿y qué crees que, claro, un proyecto de esta naturaleza te obliga a indagar, a profundizar mucho en la biografía de la persona, del personaje, en su historia personal, en su vida, en su personalidad, que también un poco en el contexto, en la fuerza de esas emociones? ¿Qué piensas que sostiene a una persona, a un ser humano, a alguien como él, en unas condiciones tan extremas durante 12 años? ¿Qué es lo que le hace seguir adelante? Bueno, él en gran parte lo que siempre dijo, que él no sobrevivió por ideales, sino que sobrevivió por porfiado.
Él siempre lo que dice, ojo, una cosa es lo que una persona diga y otra cosa es la naturaleza del cuerpo lo que te lleva. Pero que si él se salvó, fue por no querer morir. Así de simple. O sea, ¿sabes? Por porfiado, por pesado. Así él lo cuenta. Él tenía claro mil cosas, pero creo que hay un estado del hombre en donde ya deja llevar a que la propia naturaleza lo guíe. Y él era muy gracioso, era increíble cómo era capaz de acudir al humor para salir de la emoción profunda. De alguna forma había cosas que eran tan dolorosas que el humor es la vía de escape, ¿viste? Y él realmente siempre dijo que él no sabía, porque él no tiene ni idea por qué salió. De hecho, salió es como un poco los supervivientes a veces de ciertos campos de concentración o de experiencias tortuosas, en donde dicen, la realidad es que yo sobreviví por una cantidad de casualidades. Lo que pasa es que cada uno sale diferente de ahí. Y Mujica fue un hombre que terminó, de hecho, siendo presidente y nunca como que se olvidó de lo que pasó, pero por otro lado fue responsable y asumió todas las responsabilidades como ser humano, ¿sabes? Las asumió como propias. Y eso es una de esas personas que políticamente se sabe que es generador de controversias y porque por temas tanto ideológicos, políticos y demás. Yo siempre lo vi como una persona, traté siempre de ver a la persona por encima de todo eso, porque todo eso al lado de él, cuando estabas con él, te das cuenta que era completamente secundario. Una persona que siempre escuchaba al otro, siempre entendía, era un amante de la raza humana, ¿sabes? Con todas las dificultades y con todo el desprecio que Chao, le Samu. podía llegar a tener, era un amante de lo humano en sí. ¿Sabes? Entonces, como tal, no podía tener enemigos. Eso te quiero preguntar también. Desde aquí observamos, hay como un gigantesco consenso. De hecho, se ve en la orfandad que ha quedado después de conocer la noticia de su fallecimiento, cuando se conoció su enfermedad. La izquierda global ha conectado con Mujica, con su discurso filosófico. No sé si ha sido reducido un poco a frases virales, pero en cierta manera también retrata nuestro tiempo y es como un sentido muy hondo. Pero allí en Uruguay, ¿qué percepción hay sobre su figura? Mira, es imposible decirlo porque un poco lo que te decía antes del caleidoscopio, que dependiendo de dónde lo veas, se verán distintos Mujicas. Y como tal, no deja de estar englobado dentro de perspectivas políticas e ideológicas que por unos o por otros han sido usadas y llevadas, porque obviamente es un hombre eh, mediático, brillante, con una historia heroica, con una historia... es una historia heroica en el sentido estructural, ¿no? Del mito del héroe, ¿no? Un hombre que pasa por el infierno, sale del infierno y consigue llevar el elixir al más allá. Entonces es muy difícil resumirlo y en mi lugar es más complicado porque yo ante todo, como un poco como artista y como director de cine, siempre quise escaparme a lo circunstancial de lo ideológico. Y mismo me acuerdo estando, Mujica vino alguna vez con la película a Buenos Aires, justo fue un momento muy complicado en Argentina, y en las entrevistas querían que él participase y opinase sobre lo ideológico. Y Mujica se abstuvo. Se abstuvo porque sabía que no era el momento, se estaba hablando de una cosa superior a todo esto. Por supuesto, es un hombre que ha tenido una vinculación a nivel social fundamental, pero también hay que analizarlo dentro de unas circunstancias muy peculiares. Y es que Uruguay es un país muy peculiar en su conformación, un país completamente laico, un país con unas bases estructurales muy, muy marcadas, muy sólidas, en donde es un país de base socialista, en donde hay una cantidad de cosas en sí garantizadas, por lo que el fenómeno Mujica no deja de ser en sí ajeno también a lo que tiene que ver a ciertas cosas profundas el republicanismo uruguayo, ¿sabes? Y por eso lo digo más que nada por no entrar en 800 detalles, porque evidentemente Uruguay
además pasó por un momento, el momento de mayor crisis y de mayor trauma que tuvo que ver con la dictadura, en la que Mujica es parte de esa época. Y eso es una parte que está en el pasado, pero por ejemplo, yo muchas veces reflexiono con la situación española y digo, ¿hay algo claro de esa situación que pasó en Uruguay? Que antes que lo político, la izquierda, la derecha, la Guerra Fría, los movimientos revolucionarios que en Uruguay se ha aprendido y que Mujica ha cultivado sin lugar a dudas, es que ante todo esto no puede volver a pasar. ¿Sabes? O sea que ante todo, más allá de que quién hizo lo que, esto, que lo otro, que lo primero que tiene que garantizar el pasado es que esto no vuelva a pasar, con independencia de cuentas pendientes. Absolutamente, absolutamente. Pues la historia la podéis conocer, podréis ver esos 12 años en oscuridad, esos 12 años de Pepe Mujica. Te agradecemos, Álvaro, de verdad, de corazón, muchísimo que hayas atendido esta llamada. Director de La Noche de 12 años, Álvaro Bresner, en nombre de los oyentes de La Cafetera, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias por el espacio. Un abrazo. Y lo siento mucho, Álvaro, gracias. Igualmente, gracias. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, mensajes 627-002-002, la figura de Pepe Mujica que decimos hoy entristece su pérdida a millones de personas por todo el mundo, porque además se ha dado una paradoja, Pai, que yo creo que esto también debe ser reseñado. Qué increíble capacidad para conectar en un mundo donde los tiempos, los tonos, el entretenimiento lo ha superado todo y sin embargo se ha convertido sus palabras, sus enseñanzas, sus recuerdos se han convertido en objeto de viralidad constantemente. Lo encontramos en TikTok, en Instagram, ha conectado con toda una generación de gente joven. Esto también me parece de un simbólico absoluto, Pai. Sí, además con una manera de exponer las cosas muy alejada de los tiempos estos de todo muy, muy rápido, de los clips a toda velocidad. Él hablaba muy pausado, contaba las anécdotas con su tono, con mucho colorido, con mucho sentido del humor. Me parece muy interesante y muy revelador lo que contaba Álvaro Bresner, ¿no? Esa capacidad que tenía para superarlo desde el humor, superarlo desde el mensaje, difundiendo y resaltando la importancia del amor, que también si revisas muchas de sus declaraciones así de los últimos tiempos, pidiendo a la gente que huyera del odio y apostara por el amor después de la experiencia que había vivido. Fíjate que no he encontrado tantas, pero a mí siempre me ha evocado mucho la figura de Nelson Mandela. Creo que José Mujica era un poquito el Nelson Mandela. Además, comparte muchas cosas en su biografía, entre otras una prolongada detención en la cárcel y cómo salieron precisamente enriquecidos de esa experiencia y no debilitados y no abogando por la lucha o por violenta o por el odio, ¿no? Creo que eso es una enseñanza muy, muy interesante y creo que ahí está buena parte, en esa experiencia vital, está probablemente el motivo de haber conectado con las nuevas generaciones, como decías. Creo que también muchas de las frases que decían eran muy sencillas, pero decían mucho, ¿no? Al final, y para los jóvenes que a lo mejor se encuentran un poco huérfanos de referentes o de ideales, pues quizá, además, hacía un poquito las veces de ese abuelo que te enseña más sobre la vida con 4 ideas que te comenta que otros muchos líderes de opinión o gente que está intentando influirles. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Os pedimos vuestra participación. Pedro. Buenos días, cafetera. Se nos ha ido el amor al prójimo,
el respeto hacia todo, hacia la naturaleza, hacia los seres humanos. Se nos ha ido una persona de un talento increíble, y eso, pues bueno, rivaliza con la polaridad y rivaliza con los aviones de 500 millones de dólares que regalan unos señores a otros. Gracias, Pepe Mujica, por todo y por tanto. Ayer despedido por autoridades globales, Lula decía un ser humano excepcional también en lo político. O Pepe Mujica, ele não foi apenas um militante de esquerda, ele não foi um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai. O Pepe Mujica era um ser humano muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda, porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era efetivamente uma figura excepcional. Eu, quando visitei ele agora no Uruguai, eu tinha certeza que era a última vez que eu ia ver ele com vida. Tinha certeza porque y contaba Lula que tenía la certeza de que sería la última vez que fuera a ver a Pepe Mujica cuando fue recibido en su casa, allí en su casita de campo donde residía en Uruguay. Bueno, ayer numerosos recordatorios, sus frases, sus palabras volvían de nuevo a inundar las redes sociales. El odio termina estupidizando. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Todos debieran de llegar a la universidad, pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Que aspiráramos en esta humanidad a consumir como un americano medio, promedio. Son imprescindibles 3 planetas para poder vivir. Siempre con mensajes defendiendo la batalla contra la emergencia climática, la lucha contra las desigualdades, en defensa de los más pobres, pero también una posición filosófica de austeridad, con mucho énfasis en reconocer la felicidad en las pequeñas cosas, en los pequeños objetos, un montón de enseñanzas que, verdades como puños, como dice Ángel, que en las redes sí, pues protagonizan todos los días pequeños fragmentos que están viralizados a través de la red. 627-002-002, el WhatsApp del programa. Este es el momento, si queréis expresar alguna cuestión relativa a Pepe Mujica, que nos la hagáis llegar. Estaba por el chat también Pablo Laguna, 4 años asesor del Frente Amplio en el sector de Pepe Mujica, y dice en el chat: un honor servir en sus filas en el Parlamento, en la Presidencia de la República, una legislatura profundamente ideológica, aborto, software libre, cannabis, muchas leyes que ampliaban derechos, además una apuesta por lo público sin fisuras, dio la mano libre para endeudarse, para realizar todas las inversiones necesarias en las empresas públicas, dice Pablo